todo parecía ser un día normal, un día cotidiano, en el que fui a visitar a mis papás por una cuestión de salud. Padre, fui a llevarles un medicamento que él necesitaba y me hice acompañar. Mis hijos me acompañaron porque ya acababan recién salir de vacaciones de las escuelas. Fuimos a visitar a sus abuelos. Ellos ahí en su casa tienen una alberca, ahí afuera en el jardín que da de la cocina hacia el jardincito, y ahí hay una alberca en la cual pues mi hija había estado jugando con su hermanito, con mi hijo, unos minutos antes de esto que voy a comentar. Desde que se los llevó hasta ese momento, como a las 3 de la tarde, casi 4 de la tarde, yo en ese momento quería comer y no podía comer. Quería trabajar y no me concentraba a trabajar. La verdad, yo no sentía de que algo le pasó a mis hijos, nada más. No podía estar concentrada en nada, absolutamente nada. De lo que me acuerdo fue que estaba con mi hermana jugando a lanzar una pelota en la alberca, entonces por la brisa la pelota se regresaba a nosotros. Cuando ya nos acercamos nuevamente a la cocina, mi hija sale hacia la alberca y yo inmediatamente le digo, no, hija, ahorita ya no está tu hermanito que te cuida, vente, métete. Y de repente ella me dice, sí, papá, mira, nada más voy a aventar y ahorita una vez más y ya. Pues yo solo me acuerdo que estaba jugando y escuché un grito. Escuché a mi papá gritando, mi hija. Y de repente mi mamá me dice, ya llama a los niños, siéntense para ya empezar a comer. Y yo pensaba en ir primero hacia la sala por mi hijo que estaba todavía allá y llamarlo, y luego ya venir por la nena que estaba, según yo, aquí parada a un lado de la alberca. Al voltear mi cuerpo y dirigirme hacia la sala, veo así un panorama de mi vista así, y veo a mi hija flotando en la alberca. La imagen como de una muñeca flotando ahí. Nomás escuché que salpicó el agua. Entonces yo corrí lo más rápido que pude para ver qué pasaba. Y ya cuando llegué, mi papá ya tenía a mi hermana en sus brazos y la estaba llevando a la sala. Luego grito, mi hija, y corro hacia la alberca, me aviento y la agarro, ella flotando así con sus manitas extendidas, y la oprimo de su estómago, siempre pensando en que ya tomó tanta cantidad de agua X, y al momento de agarrarla le oprimo el abdomen, la panza, y escucho que hace un sonido así. Entonces creí que lo había hecho ella, pero había sido el movimiento que yo hice. Cuando volteo y la veo, yo le grito, escupe, hija, escupe el agua. Y cuando volteo, ya levanto su carita, yo le levanto así y la veo pues morada, inerte totalmente, sin signos vitales, pues diría yo, no sé, Y en ese momento se te nubla la mente y salgo con mi nena de la alberca, me voy a la orilla, y dice mi mamá después, platicando, me dice, no sé cómo saliste con tu hija en brazos sin soltarla, porque pues el agua de la alberca a mí me llegaba aquí a la altura del abdomen o el pecho. Entonces salí sin soltarla, sin apoyarme, no sé, como si hubiera dado un salto. Cuando estaba yo parado afuera de la alberca, volteé al cielo y digo, Dios mío, ¿qué hago? Y me acuerdo que nomás la puso en un sillón, la empezó como a tratar de reanimar. Pues yo le estaba dando RCP sin haber tomado yo nunca un curso, digamos, de primeros auxilios ni nada de esto, pero algo me instruía en mi mente, algo me decía que estuviera haciendo, y yo le estaba dando, pero no reaccionaba a mi nena. Yo escuchaba y luego volteaba su cabecita porque escuchaba que venía como el agua después de haberle dado algunas veces el bombeo y no reaccionaba. Entonces yo dije, vámonos a un hospital, porque dije, de aquí a que llega una ambulancia, no, se pierden minutos. Inmediatamente a un hospital que estaba por ahí cerca. Y
Pues me acuerdo que toda la gente nos daba paso, o sea, llegaban muy rápido. Llegamos inmediatamente a esa clínica, ya me bajo, yo corro con la niña, les digo, mi hija se me cayó a la alberca, se me cayó a la alberca, y aquí me indicaron las personas ahí que en urgencias entrara, y pues ya, ahí unos doctores, váyame diciendo qué sucedió, y le aplicaron ahí pues lo primero que necesitaban, ¿no? Nomás la veía a mi hermana ahí en una cama, con tubos y con enfermeras reanimándola. Y en eso llegó mi mamá y me acuerdo que se puso ahí con ella, se puso hincada, rezando. Ese julio del 2013, si ustedes pueden ver, todos los días llovió, todos los días hubo lluvia. Entonces, la alberca, cuando fue mi hija a visitar al abuelo, estaba del color de estos paneles, negra completamente. En ese momento, con el celular, que siempre lo utilizo en la bolsa delantera del pantalón, estaba empapado. Agarro el celular para hablarle al pediatra, que es mi cuñado, hermano de mi esposa. Y le llamo. De ese celular funcionó. Se escuchaba muy bajito, pero funcionó, y le digo, ¿qué hacemos? Pasó esto. Me dice, ¿en qué clínica están? En tal. Ya pues me orientó a una donde estuviera más completo el equipo, y me dijo, pidan una ambulancia, pero pásame primero al doctor que está ahí atendiéndola. Ya le pasé el teléfono, hablaron algo, cuestión de segundos me vuelve a regresar el teléfono. Ya le digo, ¿qué vamos a hacer? Dice, te vas a ir en una ambulancia de terapia intensiva para que la atiendan. Yo en tal clínica, el hospital tal, la va a estar esperando ya el especialista, en pediatría. En el hospital me acuerdo que yo me quedaba con mis primos, en la casa de mis primos, y a veces que llegaba una prima mía o un primo, pues decía que sí había rezado por ella. Y pues yo les decía que sí, a veces rezaba, en las noches me levantaba a rezar. Me decían que era porque pues estaba muy mal, estaba muy grave. Yo recuerdo que también decían los doctores que podía no estar saludable ya cuando ya saliera del hospital. Podría tener algo como que no pudiera hablar o caminar. Pero yo le pedí a Dios pues que saliera del hospital bien. Yo ya quería que saliera para jugar con ella. Llegamos al hospital, el doctor que la recibe, ¿de quiénes son los papás? No tengo manera de llenar documentos ni firmas. Me autorizan a que nosotros ahora nos hagamos cargo de la atención de su hija. Dígalo verbalmente, aquí están los testigos, otros enfermeras, doctores ahí. Claro que sí, doctor, está mi hija en sus manos. Todo lo que tenga que hacer yo para atenderla, ¿me autorizan? Sí, doctor. Estamos en sus manos, haga todo, por favor. Muy bien, ahora les pido que por favor se retiren, y nos sacaron de ahí de terapia intensiva. Quedó ahí en manos de Dios y de los doctores. No tenía ni un órgano bueno mi hija. Entonces, pues también se estaban peleando con eso. Yo me acuerdo que escuchaba las rueditas cada 1 hora y media. Otra vez llevaban todos los aparatos adentro y las rueditas se escuchaban, y yo decía, Dios mío, era como, me la estás regalando otra vez y otra vez, porque seguía viva. Entonces, llegaban las rueditas, sacaban los estudios y no sabíamos nada hasta dentro de 72 horas, porque esos son los estudios. Pero cada 1 hora y media se los iban haciendo, cada 1 hora y media. Entonces eran las 3 de la mañana y a la 1 hora y media, 4 y media ya salían, y otra vez a las 5 de la mañana entraban. Todo esto lo platico porque era un proceso de, tú dices que tienes fe, pero cuando llegaban esas rueditas y se iban, cuando entraban los doctores y se iban y te decían, híjole, pues no te podemos decir nada, sigue igual. Y ya nos empiezan a citar cada uno de los doctores así minuto a minuto la situación de mi hija, el neurólogo, cardiólogo, internista, pediatra, todo lo que era los doctores que en cada área del cuerpo iban a intervenir en la atención de mi hija. Todo está muy grave, situaciones muy críticas. Algunos doctores, a Dios creo yo que
pues él puso todos los medios porque creemos que fue una cosa muy especial. Puso a los doctores que inclusive muy creyentes nos dijeron, confíen en nosotros, déjennos trabajar libremente, por favor. No nos estén preguntando cada 5 minutos cómo está. No teníamos esperanza a veces, yo veía negro y rezábamos afuera y ya el umbral de la esperanza crecía, entrábamos y otra vez oscuro y yo la veía muerta y con un olor tremendo, pero sin embargo yo le decía al Señor, te amo con todas las fuerzas de mi corazón y tengo fe, Señor, y tengo fe, pero de verdad yo la sentía del tamaño de una pulga, la pulga más pequeñita, pero estaba esa fe ahí. Todos mis amigos sacerdotes fueron a llevarle los santos óleos a mi hija y cuando entraban y salían me decían entrégala, entrégala. Esos 7 sacerdotes que fueron el mismo día que fue cuando apenas habíamos entrado. Fue un día bastante largo, yo sentía en mi cabeza que habían pasado meses y era un solo día, no había acabado todavía el día. Esto pasó a las 4 de la tarde, 3:30, y eran las 7 de la noche y para mí ya habían pasado meses, de verdad, era tremendo lo que estaba viviendo. Lo humano con lo espiritual era muy tremendo. Se nos es muy fácil a veces decir a la gente, tranquila, Dios está contigo, pero cuando de verdad estamos en esa situación, híjole, es muy fuerte. Y si saben orar, pónganse a orar porque necesitamos un gran milagro. Cuando un doctor no te dice con toda la seguridad de su hija va a estar bien, cuando te dice pónganse a orar porque necesitamos un milagro, dices tú, wow, cae el 20 de lo grave de esta situación. Sale el último sacerdote y me dice, Pili, tu hija está con el Señor casi, entrégala. Porque yo por afuera pues no agradecía que la tenía todavía. Yo le decía, Señor, entrégamela en la perfecta salud, regrésamela en la perfecta salud. Pero era muy diferente decirlo a entregarla de verdad. Llega el momento en que se van todas las personas que estuvieron rezando con nosotros rosario tras rosario tras rosario y nos quedamos mi esposo y yo solos. Nos decían, váyanse a descansar a su casa. ¿Cómo podríamos dejar ahí a la nena? Nos dormimos ahí en unas bancas, abajo de las bancas, en el piso, ahí dormitábamos porque ni dormir podíamos. Pero ahí nos quedamos las 72 horas. El neurólogo precisamente nos dio una pequeña luz de esperanza en un momento determinado. Dijo, a mi nena la tuvieron que dormir para poderle dar el tratamiento, para que no se quitara, por ejemplo, si no la dormían, pues se podría jalar las conexiones, ya sabes, del suero. Dice, es que le estamos dando una dosis muy leve de lo que la duerme, pues, la anestesia. Le estamos dando una muy leve, nomás tratando de que permanezca dormida para no suministrarle tanto. Entonces, cuando se le bajó tantito el efecto y reaccionó su hija. Y la primera reacción de movimiento fue hacia los lugares donde tiene ella algo, un agente externo. Y eso me da esperanza porque cuando pasa en otros casos, son movimientos involuntarios y no dirigidos específicamente. Y ella controló los movimientos. Eso a mí como neurólogo me da cierta esperanza de que hay un control, de que hay sensación, de que ella sabía dónde estaba su boca con un tubo. Pero no quiero darles esperanzas falsas. Dice, todavía no puedo diagnosticar, pero eso me da a mí una luz.
automáticamente mi cerebro me dice, pues no puedes volver a pedir que como sea te la regrese. Ahora tienes que pedir a lo grande. Entonces empecé a pedir, Dios, tú puedes regresarme a mi hija tal y como estaba de sana, al 100%. Y así lo empecé a pedir, porque tú eres grande, Señor, eres capaz de hacerlo. Y empecé a creer en eso, me empecé a convencer de eso. Recuerdo que una vez fui al hospital y aún seguí en terapia intensiva. Y me dijeron que entrara, me dejaron entrar allá donde estaba y me acuerdo que estaba viendo una película, me acuerdo cuál era, uno de Pixar, estaba ahí comiendo. Creo que aún no podía hablar, pero me acuerdo que cuando entré me vio no me vio, me sonrió. Pues yo me sentí muy bien de que me hubiera sonreído y me acuerdo que eso me dio mucha esperanza de que ella iba a estar bien. Yo llevo mi yogur y lo voy comiendo, entonces cuando lo voy comiendo se ve que se le antoja y pasa la saliva. Entonces cuando veo que pasa la saliva y acababa de comer muchísimo, me le escondo en los barrotes de su cama para que no me viera, para no antojarle. Y empiezo a comerme, yo orando, y sigo comiendo lo que estaba comiendo. Rapidísimo, saco un dulce, soy muy dulcera, lo abro, suena eso. La niña empieza a moverse y empieza a buscar entre los barrotes y me empieza a ver. Y yo no sé cómo le hizo para verme, estaba comiendo como unos panditas. Y en eso hago silencio porque vi que se estaba moviendo para no hacer más ruido. Y en eso escucho: mami, ¿me das uno de esos? O sea, no, para mí fue el día más feliz de mi vida. Porque la niña estaba pensando, estaba hablando, estaba coordinando. Y eso fue el segundo día en los cuales supuestamente yo iba a tener que cuidarla. No, pues yo creo que la niña me cuidó a mí. Voy corriendo con las enfermeras y les digo, yo no sé si puede comer dulce o no puede comer dulce, pero yo le voy a dar porque ella me lo está pidiendo. Voy, le doy un dulce. A partir de esa foto, de cuando le tomamos esa foto, la niña fue otra. Ya movía sus extremidades. Yo dije, si puede hablar, la parábamos. Entonces cuando la parábamos, ella hacía este movimiento que era más difícil que caminar. Entonces tuve que ponerme muy fuerte otra vez. Y yo le decía, no te voy a dar dulce si no caminas. Entonces la parábamos y daba un pasito, 2 pasitos y le daba un dulce. Y bueno, como les digo, la niña no quería caminar mucho, también porque estaba muy embrasilada. Y mi marido pensó, llega de trabajar de fuera de la ciudad, pensó en eso y le trae un triciclo. Y cuando le trae el triciclo, no, bueno, la niña nos llevaba por todos lados del hospital, porque ella no quería caminar, pero hacía el ejercicio con sus piernas y empezaba a darle con el triciclo. Y yo atrás de ella, o quien fuera, llevándole las ondas y todo lo que traía, porque traía todas las medicinas directas al corazón. Y ahí íbamos corriendo todos los días con eso. Decía yo ya de tanto pedir y ya hablaba con Dios así como si estuviera aquí presente. Y ya después entiendes que sí está presente, pero decía yo, Dios, dame por favor a mi chiquita, igual que como estaba, o si se puede mejor, también mejor. Y me reía yo porque decía, pues no podía estar mejor, mi hija era muy saludable según yo. Pero después recordando que antes de la situación del accidente, mi hija cuando dormía respiraba un poco, escuchaba desde mi recámara hacia la de ella, se escuchaba su respiración todas las noches cuando dormía, siempre se escuchaba. Cuando íbamos con el pediatra le explicábamos esto y dijo, probablemente la vamos a tener que operar de adenoides o algo así. Las anginas creo yo que era. Y cuando tenga 8 años, por ahí la operaremos para que se le quite eso.
Eso en ese momento ni se me venía del accidente. Pero ahora cuando salimos, gracias a Dios, después de 10, 11 días en terapia intensiva y otros 10 días en recuperación ya en cuarto del hospital, regresamos a casa y bueno, con los cuidados de estarla observando, pues cada rato iba yo a su cuarto. Los primeros días dormía a un lado de nosotros, obviamente en nuestra cama, pero ya hasta cuando íbamos a su cuarto, después de como 15 días, le digo a mi esposa, oye, hija, ¿te fijas que la niña ya no se escucha su respiración? Y tienes razón, se me vino a la mente cuando yo le pedí a Dios, déjamela como estaba, o si se puede mejor, regrésamela mejor. Que yo me reía y otra vez después de tanto agradecerle a Dios, se me doblan las rodillas y caigo y le digo, no puede ser, Señor, que seas tan preciso cuando uno pide cosas precisas. Yo le prometía que si ella salía de ahí, yo jugaría con ella todo el tiempo y la protegería. Y pues gracias a Dios pudo salir de eso. Y yo sí creo que fue un milagro. Cuando íbamos a salir del hospital a los 20 días que nos dijo el doctor, mañana los damos de alta, mi esposa y yo estando ahí platicando con ella, le dice a mi esposa, hija, pues ya empiezan tus vacaciones, acababan de salir, pues 21 días en el hospital, van a empezar tus vacaciones, ¿qué te gustaría hacer? Y nos dice, quiero ir a la playa, y nosotros, Dios, playa, y ¿a qué quieres ir a la playa? Dice, pues a meterme al mar. Y al cabo yo ya sé nadar, dice. No puedo creer, o sea, nosotros así en shock de, no sabe lo que está diciendo, pensábamos en ese momento, claro que ella todavía no le cae el 20 de lo que pasó, hasta que esté enfrente de la alberca, quizás se le vengan a su mente los recuerdos y pueda entrar en una especie de crisis, no sé, pensábamos muchas cosas. Y el miedo para nosotros, ¿no? Pues total que le digo al doctor, mi hija está pidiendo esto. Y el doctor dice, vayan a una alberca, a la playa, donde puedan, váyanse. Y la niña quiere, háganlo. Les va a servir también a ustedes. Y ya sabes, íbamos llegando a las 6 de la tarde, por ahí así llegamos ahí en Vallarta. Y caminamos de la habitación, dijimos, ¿quién quiere ir a la alberca? Nosotros así como, y siempre mi esposa y yo observando las reacciones de la niña. No, más tardamos en decir cuando ella ya traía puesto su traje de baño, solito se lo puso, que todavía antes de la situación no se lo ponía, mamá se la tenía que cambiar, pues ella ya se había puesto su trajecito de baño. En pocas palabras, ella nos estaba dando esa fuerza que a nosotros no queríamos ir a la alberca. Yo, imagínate, cada que volteaba a ver una alberca me imaginaba a mi hija ahí flotando. Durante mucho tiempo me quedó eso en mi mente. Y mi hija, valiente, diciendo, vamos a la alberca. Ya traía su flotis ahí metido en el cuerpo. Y vamos, pues ahí vamos. Y ahí íbamos acercándonos por el pasillito antes de la alberca. Y yo la traía de la mano, me acuerdo muy bien que la agarré fuerte. Yo no sé si la agarré para darle valor a ella o para dármelo a mí. Pero ahí vamos caminando y cuando vio la alberca, pues veíamos sus ojitos, mi esposa iba del otro lado y viéndola, ¿verdad? Porque podía caer en una crisis, una especie de ataque, no sé, pensábamos, para reaccionar y llevarla a que la auxiliaran. Pues en ese momento ya cerquita de la alberca la suelto
Y ella, hay que meternos. Y empieza a caminar. Pues me metí obviamente yo tantito antes y bajando unos escalones, ella iba bajando escalón por escalón. Es una imagen que, gracias a Dios, muy bonita, que esa tampoco la voy a olvidar nunca. Cuando mi hija del último escalón, cuando ya de aquí le llega la alberquita y yo estoy en la parte más honda de la alberca, le extiendo las manos, ya sabes, con aquello de la confianza en mí, y mi hija agarra y se avienta hacia mí y yo la recibo de la alberca, pero ahora viva.